El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. Calcule la magnitud de las componentes horizontal y vertical de la fuerza que el fluido ejerce sobre dicha superficie, es decir, sobre esta superficie de aquí. Después calcule la magnitud de la fuerza resultante, así como su dirección. La superficie mide 5 pies de longitud. ¿A qué se refiere? Pues nuestra longitud sería esta de aquí. ¿Sí? Entonces, nuestra figura sería la siguiente. Y en este caso, nuestra longitud dice que es de 5 pies. O a su vez podríamos llamarle el espesor. Nosotros lo que vamos a tener es una fuerza resultante actuando de esta manera, ¿sí? Hemos dicho que nosotros vamos a colocar nuestra fuerza resultante por afuera de nuestra superficie curva, ya que hemos comentado que es lo mismo que obtener nuestra fuerza resultante que está actuando por adentro de nuestra superficie curva en este caso, ¿sí? Tomen muy en cuenta eso. Tenemos una fuerza horizontal y finalmente tendríamos una fuerza vertical. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este ejercicio? Pues calcular nuestra fuerza horizontal y su punto de aplicación, calcular la fuerza vertical y su punto de aplicación y encontrar la fuerza resultante como su dirección. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en primera instancia es graficamos en este caso nuestra fuerza resultante y tendríamos nuestra fuerza horizontal. Que si nosotros recordamos, para nosotros obtener la fuerza horizontal, vamos a tener que multiplicar el peso específico multiplicado por h sub c y por el área de nuestra figura proyectada. Recordar que h sub c no es nada más que la profundidad hacia el centro de gravedad de nuestra figura proyectada, y en este caso el área es nuestra proyección de nuestra área vertical. Nuestra área vertical sería esta partecita de aquí. Esto de aquí, ¿sí? Cambiémosle de color y de espesor. Entonces, como podemos observar, nuestra figura proyectada sería nuestra área vertical, que sería nuestro rectángulo. ¿Estamos? A continuación, para poder calcular el h sub c, que es la profundidad hacia el centro de gravedad de nuestra figura, lo que nosotros necesitaríamos es la profundidad hacia el centro de gravedad de nuestra figura proyectada, es decir, h sub c. Y para calcular en este caso h sub c, lo que nosotros necesitamos es esta pequeña distancia, que lo vamos a dibujar, ¿sí? Lo que necesitaríamos en este caso es esta longitud de aquí, ¿sí? Que en este caso lo vamos a bautizar como L sub 1. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta, nosotros aquí estaríamos formando un ángulo de 90 grados.
¿sí? Y en este caso, este ángulo de aquí valdría 15 grados. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es sacar el seno de 15, cateto opuesto, que sería L sub 1, sobre hipotenusa, que en este caso la hipotenusa sería el radio, que vale 15 pies. Despejamos en este caso L sub 1 y tendríamos el seno de 15 multiplicado por 15 pies. Hacemos nuestros cálculos y L sub 1 ha sido igual a 3,882. ¿Estamos? Una vez que nosotros sabemos L sub 1, lo que podríamos hacer es obtener la altura de este rectángulo. Y para obtener la altura de este rectángulo, en este caso, lo hemos llamado L sub 2, lo que podemos hacer es lo siguiente. Del radio que mide 15 pies podríamos restarle L sub 1 y tendríamos lo siguiente. ¿Sí? Es decir, 15 pies menos L sub 1 y tenemos que L sub 2 ha sido de 11,118. Entonces, nosotros debemos recordar que esta longitud o el espesor que lo hemos llamado es de 5 pies. Entonces, yo ya podría encontrar nuestra área proyectada. Des en cuenta que en este caso sería la base, que es 5, multiplicado por la altura, que sería L sub 2, 11,118, y tendríamos un resultado de 55,59 pies al cuadrado. A continuación, lo que nosotros podríamos encontrar es h sub c de la siguiente manera. Nosotros tendríamos que esta profundidad total va a ser igual a 10 pies más 15 menos, en este caso lo que estamos restando es esta longitud de aquí, que si usted recuerda, h sub c era igual a la profundidad hacia el centro de gravedad de nuestra figura proyectada. Y si usted recuerda, el centro de gravedad en este caso de un rectángulo justamente está cayendo en la mitad de la figura. Es decir, si tengo 25 pies, lo que debería restarle es esta partecita tomate de aquí. Es decir, L sub 2 dividido para 2. Y obtenemos en este caso una profundidad hacia el centro de gravedad de 19,441. Colocamos nuestros resultados para poder obtener nuestra fuerza horizontal y tendríamos. Recuerden que el peso específico del agua en el sistema inglés es de 62,4 libras sobre pi al cubo, multiplicado por h sub c y multiplicado por nuestra área proyectada. Realizamos nuestros cálculos y tendríamos un valor de 67.437,252 libras fuerza. ¿Sí? Una vez que nosotros encontramos nuestra fuerza horizontal, debemos encontrar dónde se encuentra aplicada, es decir, lo que debemos encontrar es la profundidad hacia la fuerza horizontal. Podemos colocar con rojo. Entonces, nosotros deberíamos encontrar dónde está actuando nuestra fuerza horizontal. Para ello, debemos recordar que la profundidad hacia la fuerza horizontal es igual a h sub c más el momento de inercia, ¿sí?, con respecto a nuestra figura proyectada, es decir, a esta partecita de aquí, sobre h sub c y por el área de nuestra figura proyectada. Entonces, si nosotros recordamos, el único valor que nos estaría faltando es el momento de inercia de nuestra figura proyectada, que en este caso
es un rectángulo y vamos a obtener el momento de inercia con respecto al eje de las X centro de gravedad, que sería base por altura al cubo sobre 12. En este caso la base es 5 pies, multiplicado por la altura, que es L sub 2, que es 11,118 al cubo, y dividido para 12. Tenemos 572,62 pies a la cuarta. Lo que nos queda es reemplazar cada uno de estos términos, es decir, h sub c, momento de inercia con respecto al centro de gravedad de nuestra figura proyectada, sobre h sub c y multiplicado por el área de nuestra figura proyectada, que ya los teníamos esos términos. Entonces, en este caso, la profundidad a la fuerza horizontal ha sido de 19,97 pies. ¿Sí? Es decir, esta de aquí. Estamos. Una vez que nosotros obtenemos la fuerza horizontal y dónde está aplicada, lo que nos queda es encontrar nuestra fuerza vertical. Para ello, nosotros debemos recordar que nuestra fuerza vertical es igual al peso específico del fluido multiplicado por el volumen. Tendríamos esto, fuerza vertical, y tendríamos nuestra fuerza resultante, ¿verdad? Tomen muy en cuenta que el volumen que necesitamos sería del fluido que se encuentra por encima de nuestra superficie curva. Entonces nosotros tendríamos toda esta parte de aquí. Esto. Esto. Esto y esto, ¿sí? Y en este caso, nosotros tendríamos una figura compuesta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos descomponer en figuras conocidas. Entonces nosotros, si toman en cuenta, nosotros aquí tendríamos un rectángulo. Permítanme cambiarle de color. ¿Sí? Tendríamos un triángulo y además tendríamos un sector circular. Justamente ahí. Entonces nosotros tendríamos tres áreas conocidas. En este caso, área 1, área 2 y finalmente tendríamos el área número 3. Que en este caso nosotros necesitamos el volumen. Entonces el momento en que encontremos el área, lo multiplicamos por el espesor y tendríamos el volumen de cada una de esas áreas. ¿Estamos? En este caso, recordar que nuestro peso específico del fluido es de 62,4 libras sobre pi al cubo. Y pues comenzaremos a adquirir cada uno de estos volúmenes, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos lo siguiente, dense en cuenta, ¿sí? Tendríamos el área 1 por el espesor que es de 5 pies. Para ello, nosotros debemos encontrar, en este caso, esta longitud 3. Y para poder encontrar esta longitud 3, podríamos hacerlo a través de este ángulo de 15 grados. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Aplicando el coseno de 15 grados es igual a L sub 3 sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es igual al radio, que es de 15 pies.
realizamos nuestros cálculos y en este caso la longitud 3 ha sido igual a 14,489. Entonces tendríamos base 14,489 por la altura 10 y por el espesor, que en este caso vale 5 pies. Tendríamos un volumen 1 que es igual a 724,45 pies al cubo. ¿Estamos? Vamos al cálculo, en este caso de nuestra figura número 2, que sería un triángulo. Base por altura sobre 2. En este caso tenemos L sub 3 y además L sub 1, que si ustedes recuerdan, L sub 1 era igual a 3,882. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente. Desen cuenta. Base, que es 3,882, por altura 14,489 y dividido para 2. Esto multiplicado por 5 por el espesor y tenemos un resultado de 140,616 pies al cubo. Y vamos a ir a nuestra figura número 3, que es la más complicadita. Para ello podemos utilizar pues áreas tabuladas, ¿sí? O a su vez nosotros deberíamos recordar lo siguiente, ¿sí? Si usted recuerda, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, y en este caso pues nosotros tenemos 360 grados, ¿verdad? Si usted lo recuerda. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Lo que yo podría hacer es aplicar una pequeña regla de 3 y decir que yo quiero adquirir el área, en este caso de nuestra figura 3, cuando el ángulo valga 75 grados. ¿Sí? Además, ustedes ya tienen fórmulas directas, tabuladas, ¿sí? Lo podrían utilizar, no habría ningún inconveniente. Entonces tendríamos lo siguiente, que el volumen 3 ha sido igual ¿a qué? A 75 grados multiplicado por pi y por radio al cuadrado, que es 15 al cuadrado, y dividido en este caso para 360 grados. Si a esta área le multiplicamos por el espesor, que es 5, se obtiene 736,316 pies al cubo. ¿Qué nos queda? Pues recuerden, la fuerza vertical es igual al peso específico por el volumen del fluido que se encuentra por encima, ¿sí?, de nuestra superficie curva. Entonces nosotros tendríamos que sumar cada uno de estos volúmenes, volumen 1, volumen 2 y volumen 3, y en este caso, para encontrar la fuerza vertical, multiplicar el peso específico por el volumen total. Y tendríamos un resultado, en este caso, de 99,925 kilolibras fuerza. ¿Sí? Kilolibras fuerza. ¿Estamos? A continuación, lo que nos estaría faltando es encontrar, en este caso, dónde se encuentra aplicada esta fuerza vertical. Para ello, nosotros debemos recordar lo siguiente, que la aplicación de la fuerza vertical, en este caso, esta de aquí, que la aplicación de la fuerza vertical se encuentra justamente en el centro de gravedad con respecto al eje de las X de la figura compuesta. ¿Y cuál era nuestra figura compuesta? Pues nuestra figura compuesta era este volumen que consideramos para encontrar la fuerza vertical. Esto de aquí. Permítanme dibujarle. Justamente eso de ahí. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Como es una figura compuesta y la hemos dividido en 3 figuras conocidas, vamos a tener que encontrar de cada una de ellas el área, ¿sí?, multiplicarle por X, centro de gravedad de nuestras figuras conocidas, y dividirle para el área total. En este caso, nosotros vamos a tener primero
nuestro rectángulo, ¿verdad? Listo. Tendríamos también, bueno, vamos haciendo de figura en figura, no habría problema, para que no se confundan, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Esta sería nuestra figura 1 y tendríamos lo siguiente. Recuerden que en este caso nosotros tendríamos la longitud L3 ya calculada, ¿sí? Y tendríamos lo siguiente. Tomen muy en cuenta esto, ¿sí? El área 1 sería igual a L3, que es la base por la altura, 10 multiplicado por 14,489, y tenemos 144,89. ¿Qué más necesitamos? En este caso necesitamos X centro de gravedad hacia cada una de nuestras figuras conocidas. Para esto, lo que nosotros debemos hacer es colocarnos un punto de referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Colocarnos un punto 0, 0. Y en mi caso, nos vamos a colocar justamente aquí. Déjenme graficar. Nos vamos a ubicar justamente aquí en el punto 0, 0. Entonces, nosotros lo que necesitamos es el X centro de gravedad, en este caso de nuestro rectángulo. Es decir, necesitamos esta longitud o esta distancia, como ustedes quieran llamarlo. Déjenme cambiarle de color y tendríamos que este sería X1. Igualmente déjenme cambiarle de color para que entiendan de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como el centro de gravedad, en este caso de este rectángulo, está en la mitad, pues tendríamos que X sub 1, ¿sí? X centro de gravedad de nuestra figura 1, ha sido igual a L sub 3, que es 14,489, dividido en este caso para 2. Y tenemos 7,245. ¿Sí? Vámonos con nuestra siguiente figura, que sería este triángulo de aquí. Vamos a darle color. ¿Listo? Y nosotros vamos a tener que encontrar en este caso el área 2. Pongámosle aquí. Y vamos a tener que encontrar igualmente nuestro centro de gravedad. Es decir, vamos a tener que encontrar desde aquí hasta acá. Justamente eso. Estamos. Este sería X2. Permítanme cambiar de color. X2. En este caso, si ustedes se ubican en una tablita de centros de gravedad, en este caso de un triángulo, el centro de gravedad de un triángulo está ubicado, en este caso, ¿sí?, en altura dividido para 3, es decir, L sub 3 dividido para 3. X2, X centro de gravedad, ha sido de 4,83. Recuerden que el área 2, muy sencillo, era multiplicar L sub 1, que ya lo teníamos, que es 3,882, multiplicado por la altura, que es 14,489, y dividido para 2. ¿Sí? Entonces, el único valor que nos estaría faltando es de nuestra figura número 3. Que en este caso nuestra figura número 3 es un poquito más complicada,
Y para ello lo que hemos hecho es crear una diapositiva solamente para esa área, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos lo siguiente, ¿sí? Tomen muy en cuenta esto. Nosotros tenemos el análisis de este sector circular, que sería nuestra figura número 3, ¿sí? Démosle un color. Listo, ahí estamos. Entonces, nosotros debemos recordar que esta distancia era L sub 3, y en este caso L sub 3 valía 14,489. Y vamos a tener lo siguiente. Nos vamos a una pequeña tablita de centroides en donde ubicamos en este caso X centro de gravedad. Y en este caso, en este sector circular, nosotros tenemos que X centro de gravedad ha sido 2 por el radio por el seno del ángulo sobre 3 por el ángulo. En este caso, el ángulo alfa, ¿sí? Tomen muy en cuenta eso. Además, nosotros sabíamos ya cómo encontrar el área, en este caso, de nuestra figura número 3. ¿Qué es lo que pasa con el X centro de gravedad? Dese en cuenta, nosotros tendríamos esto, ¿sí? Mucho cuidado. Nosotros tendríamos esto. Y dice que en este caso el centro de gravedad está ubicado aquí, ¿sí? Aquí. Déjenme ponerle un poquito más abajo para que no se tape el ángulo de 75. Y dice que en este caso nosotros estaríamos encontrando esta partecita de aquí, ¿sí? Esta partecita de aquí. ¿Estamos? Entonces primero encontremos esa partecita de ahí. Tomemos muy en cuenta lo siguiente, ¿sí? Nosotros tenemos esta fórmula de aquí. ¿Estamos? X centro de gravedad es igual a 2R por el seno de alfa sobre 3 alfa, ¿sí? En este caso, tomen muy en cuenta lo siguiente, que aquí, al tener el seno del ángulo, podríamos ingresarle en grados, pero en este término de acá, deberíamos ingresarle en radianes, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Entonces, si nosotros cometemos el error de los dos ingresar en grados, nosotros cometeríamos el error y nuestro resultado tendría lo siguiente: 1 sobre grado, ¿sí? Sobre grado. ¿Estamos? Entonces, para eliminar ese inconveniente, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente, dense en cuenta, ¿sí? Nosotros lo que hemos hecho es conservar en este caso este 2 dividido para 3, ¿sí? 2 dividido para 3, y en este caso este 1 sobre grado lo hemos pasado ya a radianes. Recuerden que 360 grados es igual a 2 pi radianes, entonces este se iría con este, y nosotros tendríamos el siguiente resultado. Si nosotros hacemos este cálculo en nuestra calculadora, que sería 2 por 360 dividido para 3 por 2 por pi, tendríamos 38,197 radio seno de alfa sobre alfa. Y en este caso, en este término deberíamos ingresar en grados, y en este término también ya podríamos ingresar en grados. ¿Estamos? Mucho ojo con eso. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente, dense en cuenta: 38,197, el radio que es 15, seno de, recuerden que alfa sería la mitad de 75 grados, que sería 37,5 grados sobre 37,5 grados.
Y nosotros obtenemos que X centro de gravedad es de 9,31. Es decir, nosotros adquirimos ese valor de X centro de gravedad. Pero yo no necesito eso. Recuerden que nosotros habíamos comentado que nos pusimos un punto 00. Y ese punto 00 era justamente ahí. Aquí. ¿Sí? Entonces, la distancia que yo necesito es desde aquí hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es calcular, en este caso, esta longitud de aquí. Y a esta longitud de aquí la hemos llamado L sub X. ¿Sí? L sub X. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente. Para calcular esta longitud X, L sub X, tenemos que aplicar el seno del ángulo, que en este caso 37,5 cateto opuesto L sub X sobre hipotenusa, que en este caso la hipotenusa ha sido de 9,31. Despejo esa longitud X y tengo que equivale a 5,662 pies. Finalmente, para calcular en este caso X3, yo tendría que hacer la siguiente diferencia. X3, es decir, X centro de gravedad de nuestra figura 3, ha sido L sub 3, que es 14,489, menos L sub X. Y tenemos que en este caso, X centro de gravedad de nuestra figura 3 ha sido de 8,828 pies. ¿Estamos? Una vez que nosotros ya conocemos, en este caso ya nuestras áreas y nuestros X centro de gravedad hacia cada una de las figuras, nosotros tendríamos el área 1, X sub 1, el área 2, X sub 2 y finalmente el área 3, X sub 3. Aplicamos nuestra fórmula X centro de gravedad, es decir, lo siguiente. Desen cuenta. Entonces nosotros tenemos que X centro de gravedad ha sido al área por X sub 1 más el área 2 por X sub 2 más el área 3 por X sub 3 y dividido para el área total. ¿Sí? Que en este caso el área total es la suma de estas tres áreas y nosotros tendríamos un valor en este caso de 7,76 pies. X centro de gravedad ha sido 7,76 pies. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Fuerza horizontal, punto de aplicación. Después, fuerza vertical, punto de aplicación. Y finalmente, nosotros podríamos encontrar, ¿sí?, esta fuerza resultante. Des en cuenta. Esta sería la fuerza vertical. Esta sería la fuerza horizontal. Esa sería la fuerza vertical y finalmente esta sería la fuerza resultante. Nosotros tenemos los valores en este caso de la fuerza horizontal, que lo podemos colocar en kilolibras fuerza, y la fuerza vertical la tenemos 99,92 kilolibras fuerza, y nosotros debemos observar lo siguiente, que en este caso, ¿sí?, nosotros tendríamos formando aquí un ángulo, bueno, un triángulo en este caso, rectángulo, ¿sí? Des en cuenta. Tendríamos eso de ahí.
Entonces, nosotros a través de la siguiente ecuación, donde la hipotenusa, es decir, la fuerza resultante, es igual a la raíz de la suma de sus catetos al cuadrado. Es decir, la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. ¿Estamos? Reemplazamos nuestros términos y se obtiene la raíz. Y en este caso nuestra fuerza resultante ha sido igual a 120,552 kilolibras fuerza. ¿Sí? Y lo único que nos faltaría calcular, recuerden, el ángulo, en este caso, teta, que habíamos visto en clases, ¿sí?, es el ángulo comprendido entre la fuerza resultante y la fuerza horizontal. Y a ese ángulo lo hemos llamado teta, ¿sí? Entonces sería, si aplicamos la tangente, sería tangente del ángulo, cateto opuesto, que sería la fuerza vertical, sobre cateto adyacente, que sería la fuerza horizontal. Dese cuenta. Despejamos y se obtiene un ángulo, en este caso, de teta igual a 55,986 grados. Finalmente, ¿qué tendríamos? Fuerza horizontal aplicada a una profundidad de 19,97 pies, una fuerza vertical aplicada a un centro de gravedad con respecto al eje de las X de 7,77, y tenemos que nuestra fuerza resultante, ¿sí?, forma un ángulo con la fuerza horizontal de 55,986 grados. ¿Estamos? Muchas gracias.